cosas, no lo vas a saber administrar, no lo vas a saber manejar y puede corromper tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces Dios muchas veces va a restringir, pero ahí está el punto, es que a veces el ser humano insiste en esas cosas y entonces Dios que dice, bueno, te las voy a dar y yo sé que te vas a alejar y yo sé que te vas a tropezar y sé que vas a alejarte mucho, pero también sé que en la angustia me vas a buscar. Y eso lo podemos leer nosotros en el Salmos 40. El Salmos 40 dice, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová. Y si nosotros leemos ese Salmos, podemos decir, hoy no, este salmista, este hombre desarrolló la paciencia, pero no es así. Si ustedes continúan leyendo, dice más adelante, ¿verdad? Porque mis maldades me han alcanzado. Ah, ¿qué quiere decir? Que este hombre pudo desarrollar la paciencia y entendió realmente los tiempos de Dios en la aflicción. Este hombre probablemente se desvió en algún momento del camino. ¿Se dan cuenta? Y así sucede en la vida del creyente, hermanos. A veces, así sucede muchas veces, ¿verdad? A veces se nos pinta un panorama muy bonito, muy prometedor, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta ya nos vamos apartando ¿de qué? De este libro, ¿ya? Porque, ojo, el plan del enemigo no es pues que se caigan las cosas o que se apague la luz y se cierre la puerta, no. El plan del enemigo es apartarte de este libro y en el momento que te aparta de ese libro, entonces él empieza a actuar en tu vida. Porque ya no tienes tú las herramientas necesarias para hacerle frente, ¿verdad?, a sus maquinaciones que él tiene, que él va a hacer en tu vida. Así es, el enemigo empieza de esa manera, apartándote de este libro. ¿Y de qué manera? Ya no congregas, ya no lees la Biblia, ya no quieres ni orar, ¿verdad? Ahora, no quieres orar, ¿por qué? Porque sientes que estás indigno para orar. Porque dentro de ti, si el Espíritu Santo mora en ti, el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir, oye, Pepito, María, estás mal. Pero tú, lejos de poder acercarte a Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no me siento digno de poder orar. No me siento digno de poder leer la Biblia. He hecho cosas malas. Pero es justamente por eso que tienes que leer y tienes que acercarte. Pero ¿por qué reacciona de esa manera? Porque has alimentado tu carne. Por eso les digo, no hay una María mejorada, no hay un Pepito mejorado. O sea, no es de que, oye, Pepito está cambiando. Oye, Víctor Oré está cambiando. No, porque la carne no va a mejorar. A la carne hay que crucificarla cada día. Es la única manera, hermanos, que podamos entender la palabra de Dios. Y ahí sentaditos vamos a orar por este tiempo que el Señor nos regala. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día, por este tiempo que usted nos trae acá, Señor amado, para poder meditar en tu palabra. Señor, perdona nuestras fallas, nuestros errores, nuestras debilidades, Señor, en el transcurso de estos días, Padre. Perdónanos, Señor, tú nos comprendes, tú te compadeces, dice tu palabra, de nuestras debilidades, Señor, y nos ayudas, Señor amado, porque hemos entendido, Padre, y seguimos entendiendo que no hay un futuro mejor que con usted, mi Dios. Gracias, Señor Jesús, por mis hermanos aquí presentes. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, por mucho tiempo y por muchos años se ha intentado destruir, ¿verdad?, un libro que aún permanece hasta nuestros días, que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años. En esos tiempos no había WhatsApp, no había mensajes, no había correos, ¿correcto? Y fueron escritos por 40 hombres en diferentes ciudades, en diferentes naciones, en diferentes continentes. ¿Correcto? Y todo confluye a un
tema principal. ¿Cuál es el tema principal? ¿Recuerdan? El reino de Dios. El reino de Dios. El tema principal, el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios que se va a establecer, ¿sí o no? Claro, y un hermano una vez me dijo, sí, hermano, pero la Biblia dice que Jesucristo, cuando llegó a este mundo, ¿qué dijo? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Obviamente, lo decía Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios encarnado, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros conocemos como Biblia, también lo conocemos como la palabra de Dios, ¿verdad? También lo conocemos como Santas Escrituras. las Escrituras, ¿correcto? ¿Verdad? Y también lo conocemos como, claro, como una guía para nuestra vida, ¿verdad? Pero de todas estas tres nos quedamos con esta, ¿ya? La Biblia son las escrituras, ¿correcto? Las escrituras ¿de quién? Del personaje principal. ¿Quién es el personaje principal de la Biblia? Cristo. Cristo Jesús. ¿Correcto? Cristo Jesús. Muy bien. Porque por Él fueron hechas, ¿qué cosa? Todas las cosas y todo lo que conforma este mundo. Por Él y para Él. Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Porque Cristo, ¿qué cosa es? Dios. La palabra. Claro. Entonces, miren, esta Biblia son las Escrituras. Lo que yo encuentro aquí son las Escrituras. Pero lo que yo mencione, lo que yo lea, es acerca de Cristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces, cada cosa que yo hable de aquí va a dar testimonio acerca de quién, de Cristo. Entonces, cada cosa que yo lea de aquí es palabra de Dios, o sea, es viva, ¿correcto? Entonces, cuando yo voy y predico, cuando yo voy a predicar, ¿qué voy a predicar? Exacto. Miren hermanos, nosotros no predicamos una religión, ¿correcto? Nosotros no predicamos religión. Nosotros no predicamos un mensaje. Ojo, el mensaje es lo que está plasmado aquí. No sé si me dejo entender. Lo que está plasmado aquí, lo que yo puedo leer aquí, pero lo que yo exprese, lo que está aquí, no es ni religión ni mensaje. ¿A quién? ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo. Cristo. Y Cristo es una persona. Entonces cuando yo predico la palabra de Dios, cuando yo reflejo, menciono, expreso lo que está aquí, ¿a quién estoy predicando? A Cristo. Entonces, ¿el Evangelio es un mensaje? ¿Es una religión? No, el Evangelio es una persona. ¿Quién? Cristo. Cristo. ¿Se dan cuenta? El Evangelio no es un mensaje. Hermano, pero yo he escuchado que dice, vengo a traer el mensaje de salvación. Claro, lo que tú lees aquí, lo que está plasmado aquí, es el mensaje. Pero cuando tú lo expresas, es la persona de Cristo. Por eso cuando Cristo hablaba, de su boca, ¿qué salía? De su boca salía poder, de su boca salía espíritu, porque Él es la verdad. ¿Se dan cuenta? Por eso en Juan
1:1 nos dice, y el verbo, no, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Así es. Vamos a leer a Juan, a ver. Vamos todos a Juan 1:1. Dice, a ver, todos dice, en el principio era el verbo, o sea, el verbo es palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿a quién se refiere? A Cristo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Correcto, buenos días, hermana? En Él estaba, ¿qué cosa? La vida. La vida, ajá. Miren, cuando yo predico el Evangelio de Cristo, ¿verdad? El Evangelio, ¿a quién predico? A Cristo. Yo no predico ni religión, ni tampoco doy un mensaje. Lo que yo predico es a una persona. ¿Quién es la persona? Cristo. Y Él es vida. Pero miren lo que lee más adelante. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas, ¿qué dice? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ajá. Cristo es vida y la vida es la luz. Miren, en el principio, cuando se crean los cielos y la tierra, ¿verdad? Dice, Dios separa la luz de las tinieblas. Y podemos nosotros pensar, ya separó el día de la noche. Pero más adelante leemos que Dios crea las lumbreras. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así si primero separó las tinieblas y de la luz y luego crea las lumbreras? ¿Cómo así? Lo vamos a explicar esto de una manera más práctica. Mire, si yo tengo un fluorescente, este fluorescente tiene todo un sistema, ¿verdad? Diseñado ¿para qué? Para que al ser alimentado con corriente pueda generar ¿qué cosa? Luz. ¿Sí o no? Entonces yo puedo tener un fluorescente, puedo tener un sistema de cableado, puedo tener un buen interruptor, puedo tener todo un sistema, ¿verdad? Muy buena marca, pero si no hay corriente, no hay luz. ¿Me dejo entender? Y esto, ¿verdad? Este fluorescente me va a servir justamente para regular, ¿verdad? La entrada de luz y va a reflejarse y cuando también yo agarro y lo apago, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, algo similar es cuando ustedes lean Génesis y puedan ver al inicio y dice, Dios separa las tinieblas de la luz y más adelante dice, y crea las lumbreras para separar el día de la noche. ¿Correcto? O sea, el sol y la luna solamente juegan un papel ¿de qué? Como regulador de lo que es el día y la noche. Porque la luz es Cristo. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? La luz es Cristo. Si este mundo, hermanos, no existiera la luz en realidad, ¿correcto? Esta luz que nosotros vemos, la luz solar, la luz del día, ¿verdad? Esta atmósfera en que vivimos, porque lo que nosotros vemos, si tú ves ahora este libro con esta pasta color negra, no es porque nosotros lo podamos ver de manera directa, no, son los rayos solares que inciden sobre este color que es negro y que nuevamente regresan a mi vista y yo puedo diferenciar el color negro de esta pasta de este libro. ¿Se dan cuenta? Si no existiera eso, no podríamos ver.
Si yo apago ahorita y que quedamos en una oscuridad, ¿tú podrías ver los colores? No lo puedes ver porque no hay luz. ¿Se dan cuenta? Entonces, la luz es reflejado, ¿verdad? Como vida, porque si tampoco hubiera luz, no se podrían crear todos los sistemas, como por ejemplo en los árboles, ¿verdad? La fotosíntesis. Si no existieran los rayos del sol, no se podría crear una serie de cosas, no se podría dar lo que es el sistema, por ejemplo, para lo que es la lluvia, la vaporización y que sube a las nubes, se condensa y luego baja en formas de lluvia, no podría existir. ¿Correcto? Entonces, hermanos, acá nos refleja que Cristo es vida y Él es luz. Miren, si tú y yo ahora nosotros hablamos y tú me puedes escuchar, es porque en el aire viajan unas ondas, ¿verdad? Y inciden en ti y tú puedes escucharme, ¿verdad? El sonido que yo estoy emitiendo. Es porque en el aire suceden esas ondas y es por un efecto llamado el espectro electromagnético que hay en la atmósfera, por la cual tú puedes escucharme a mí. ¿Te dan cuenta? ¿Quién hizo todo eso? ¿La casualidad? ¿La evolución, como muchos afirman? No, ¿verdad? Hermano, pero ¿por qué es tan fácil? O sea, ¿por qué se te hace tan fácil? Porque una vez preguntó a una persona así, ¿por qué se te hace tan fácil creer en eso? Y no quieras creer la evolución, ¿verdad? Primeramente porque la evolución es una teoría, no es un conocimiento científico. Porque para que sea científico, tiene que ser comprobado y repetitivo. No se puede retroceder pues hace miles de años y poder comprobar si realmente fue o no fue así, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿por qué crees tú? ¿Por qué no crees lo más práctico, lo más sustentado, lo más estudiado? ¿Verdad? Entonces, la Biblia nos responde a eso, hermano. Vamos a Romanos. Miren lo que dice Romanos 1. Romanos 1, 20. Ya, a ver, Romanos 1, 20. Acá está Pablo hablándole a un grupo de judíos que habían abrazado el cristianismo. Adelante, hermanitos, dale una cita, por favor. ¿Cómo está, hermanito? Buenos días. Hola. Aleluya. Adelante, adelante. Marita, un poquito más para acá. No, para acá además. Sí, dale un poquito más acá. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo están? Gracias. Yo dije que ya se fueron a la regional y a bautizarse ya. Ya, entonces vamos a Romanos 1:20. A ver, ¿verdad? Porque tenemos que entender, hermanos, que hay principios fundamentales por las cuales nosotros podemos regirnos y como creyentes poder sustentarnos. Miren lo que nos dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién está hablando? Acerca de Cristo, ¿no? Su eterno poder y su deidad, o sea, lo que es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren, hermanos, yo creo en Dios y lo que Dios ha creado y lo que Él ha hecho, porque yo veo la naturaleza, la creación de Dios, y yo no encuentro un sustento, digamos, absoluto o una verdad absoluta que me pueda decir que esto no fue creado por Dios. ¿Crees que esto es creado de la nada? Porque eso es lo que me dice la teoría de la evolución, ¿verdad? La teoría de la evolución nos dice de que de la nada se produjo algo, ¿verdad? Dice que de la nada, de una serie de condensación de gases, ¿verdad? Surgió especies unicelulares. ¿Qué quiere decir unicelulares? De una sola célula.
unicelulares y que estas especies unicelulares en contacto, ¿verdad? Y en interacción con su medio ambiente que le rodeaba, fueron evolucionando y se formaron ya especies pluricelulares, ¿no? Y estas especies pluricelulares empezaron a emerger y empezaron a evolucionar de acuerdo también a su medio ambiente y se fueron dando los diferentes tipos de especies. Por ejemplo, dice que la jirafa no tenía ese cuello. La jirafa fue adaptando ese cuello a medida que quería jalar, ¿verdad?, la comida de la copa de los árboles. ¿Se dan cuenta? Eso dice la teoría de la evolución. La teoría de evolución dice también, ¿verdad?, que por ejemplo hay ciertos animales que vivían en el mar, pero que por la necesidad de buscar otros ambientes y de buscar comida, salieron y sus aletas se transformaron en otro tipo de miembros y se adaptaron ya como animales terrestres, ¿no? O sea, ellos asumen de que todo ha sido, ¿por qué? Por la selección natural y la evolución. ¿Correcto? Entonces, la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia nos dice que Dios creó cada especie según su género, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a ir, mira, a Génesis. Pero marquen esa parte de Romanos para poder volver ahí a Romanos. Dice 1:12. 1:12. Al inicio, está al principio, las primeras hojitas. 1:1. Por acá hay uno, por acá hay 20, acá. Génesis 1:12. Acá, 12. Dice: y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Miren lo que dice el 25. El 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La Biblia nos dice lo contrario. Es Dios quien lo creó. Ahora, yo veo la naturaleza. Volvamos a Romanos. Romanos 1:8. Mire, yo veo la naturaleza y yo no puedo entender de que eso haya sido producido de la nada. ¿Correcto? Yo veo la naturaleza y no puedo entender. Miren, primeramente, vamos a hacer un ejemplo. Todos hemos, ¿verdad? Desde la secundaria sabemos cómo están los planetas distribuidos, ¿verdad? En el espacio, en el universo. Muy bien. La ley de la física, que ha sido determinado, ¿verdad?, científicamente, nos dice que todo cuerpo, ¿verdad?, adopta una velocidad, ¿verdad?, determinada que es proporcional a la fuerza con la cual ha sido impulsada. Muy bien. Yo agarro una canica y lo lanzo con una determinada fuerza. Esta canica va a avanzar hasta cierto punto y se detiene. Muy bien. Los planetas que están en el espacio siguen girando. ¿Cuál es la fuerza? Hermana, buenos días, que los está moviendo. Por aquí, hermanita, si no, hay una cita. ¿Cuál es la fuerza que los está moviendo? Los planetas siguen girando. ¿Sí o no? Siguen girando. Tiene dos movimientos la Tierra, ¿sí o no? ¿Cuáles son? A ver, secundaria. Los que están en secundaria. ¿Cuáles son? El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. ¿Cuál es el de rotación? ¿Cuánto tiempo dura? 24 horas. 24 horas. ¿Y de traslación? Un año. Un año, ¿verdad? De rotación es sobre su mismo eje y ahí está el día y la noche, ¿verdad? Y de traslación es alrededor del Sol. Y ahí están los 365 días del año. ¿Correcto? ¿Qué los impulsa? ¿Qué fuerza los está moviendo? Los científicos no han podido determinar eso. Solamente hay teorías, ¿verdad? Y cuando ustedes escuchen así, cuando dicen teorías, no es un conocimiento científico, por si acaso. Una teoría es una argumentación, una hipótesis que ellos asumen que pueda deberse a esto o a aquello. ¿Correcto?
Pero la Biblia nos dice, miren lo que nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo veo, hermanos, la naturaleza, veo el sol, veo la luna, veo las estrellas, veo el clima, veo toda la naturaleza. No puedo yo entender que haya sido creado de la nada. Yo soy profesional de la salud. Exacto. Yo soy profesional de la salud y yo puedo entender, de acuerdo a mi conocimiento de fisiología, de bioquímica, y si ustedes supieran cómo es la maquinaria tan perfecta de las células de nuestro organismo, que ninguna fábrica, por más moderna y automatizada que haya hoy en día, puede igualarse a lo que sucede dentro de la célula de nuestro organismo. Es increíble, hermanos. ¿Se dan cuenta? No puedo yo entender que haya sido las cosas creadas de la nada. Y antes de que yo venga a Cristo, yo sí creía en la teoría de la evolución. Yo era fanático de Charles Darwin, ¿verdad? El autor de la teoría de la evolución. Pero cuando vengo a la Biblia y leo la Biblia, me doy cuenta que eso pues no puede ser verdad, ¿no? Es Dios el creador de todas las cosas, ¿correcto? Ahora, acá nos habla en la Biblia, ¿verdad? Que Él creó, dice, toda planta, todo animal, según su género, ¿verdad? Según su género. Muy bien. Pero nos habla de algo importante, que es una semilla. Todo parte de una semilla, ¿verdad? Tanto las plantas como los animales, nosotros también tenemos una semilla. En la mujer se llama el óvulo y en el hombre el espermatozoide. En cada una de estas células están albergadas, ¿verdad? Toda la información genética. Son como unos software, o sea, que hay información genética ahí albergada. Y esa información genética, en el óvulo son 23 cromosomas, y en la mujer y en el hombre 23 cromosomas, y se juntan, ¿y cuánto dan? 46 cromosomas, y es lo que cada uno de nosotros tenemos en cada una de nuestras billones de células. Ahora, esta es una célula. Acá está el núcleo. Y acá adentro están agrupados los 23 pares de cromosomas. Porque son 46, 23 pares. Cada cromosoma, si nosotros lo vemos al microscopio electrónico, cada par de cromosoma tiene esta forma. Y en cada uno de ellos está todo enredado, una serie de cadenas proteicas llamadas el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Cada una de esas, miren, dice que si los científicos dicen, y son científicos que son cristianos, que si yo desenredo todo esto de los 23 pares de cromosomas, es como de aquí, la distancia de acá a la luna. Y todo está comprimido en el núcleo de la célula. ¿Cuánto mide un núcleo? Perdón, una célula. ¿Cuánto mide? Se mide en micras. Micras, o sea, es el milímetro dividido en ¿cuántas partes? Claro, dividido en 1.000.000 de partes. Y tomo esa millonésima de la parte, es la medida de una célula. Y adentro todavía están los cromosomas. Díganme, hermanos, ¿esto pudo haber sido originado de la nada? Cada tira de estos cromosomas contiene una serie de cadenas proteicas. Cadenas proteicas que van a dar, ¿qué cosa? Van a dar la información para que se produzca y se crea, ¿qué cosa? La uña, el dedito, la piel, los vasos sanguíneos, el corazón, el cerebro, los ojos, el color de los ojos, y todavía sale, ¿verdad?
de acuerdo a los ojos de tu papá, de tu mamá, la nariz de tu papá, de tu mamá, y todo está ahí y todo se transmite al nuevo ser. ¿Casualidad? Los científicos dicen no, ¿verdad? Los que son ateos y bueno, los que creen en la teoría de la evolución, dicen no, es que se originó de la nada. Bueno, supongamos que se haya originado de la nada. ¿Y qué hay de los sentimientos? ¿Qué hay de las emociones? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay del recuerdo? ¿Qué hay de la memoria? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, por eso acá Pablo dice, ¿verdad? Todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Yo creo en Dios porque veo la naturaleza, veo la creación, me veo a mí mismo y es imposible poder creer que fui hecho de la nada. Entonces, si fui hecho de la nada, entonces esta mesa en 1000, 2000 años se convertirá en perro, porque eso es lo que dicen los científicos. Eso es lo que asumen ellos, ¿se dan cuenta? Hermanos, de esto, yo daba una clase abajo en el primer piso y fueron 4 semanas, ¿ah? Y solamente acá son unas cuantas perlas nomás para ustedes. Y cuando ya ustedes van avanzando en los estudios, vamos a hablar de esto porque hay todo un estudio que yo hice acerca de la creación del mundo, ¿no? Y Dios. Son 4 semanas que se dedicó, no sé, algunos de ustedes creo que habíamos tenido abajo. Y Normanita Elena, está la hermana Elena, ella la primera que venía abajo, tempranito, estaba ella puntual ahí. Y sí, pues le hacía preguntas a la hermana, ¿no? Así que, hermanos, acerca de estas cosas hay muchísimo que poder estudiar. Hermanos, muy bien. Seguimos entonces, hermanos. La palabra de Dios. A ver, habíamos dejado acerca del Salmos 19, ¿verdad? Acerca de lo que es la palabra de Dios. Y vamos a meditar en ello. Salmos 19. La ley de Jehová. La Biblia nos habla acerca de la palabra de Dios y lo compara como la ley. ¿Qué entendemos por ley? Un mandato, ¿verdad? Entendemos por ley como si fuera un mandato. Una ordenanza, ¿verdad? Ah, ordenanza. O sea, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios no está condicionado a que tú, si quieres, la recibes o si no quieres, no la recibes. No, es una ley, es un mandato. Tienes que cumplirla, ¿correcto? Por ejemplo, si tú estás manejando, ¿verdad? Y te pasa la luz roja, te van a multar, hasta te pueden llevar preso, ¿verdad? Porque es una ley, es un mandato que no debes pasarte la luz roja. Entonces, si esas cosas nosotros las cumplimos, imagínense no cumplir esta palabra de Dios. Entonces, la Biblia se compara, acá el salmista compara a la palabra de Dios como ley. Pero esta ley tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? No, ahí dice, ahí mismo dice, léalo, mira. Convierte, ¿qué cosa? El alma. El alma. Ah, acá nos detenemos un poquito. ¿Cuál era el asiento del alma? Las emociones. Las emociones, ¿qué más? Los sentimientos, ¿qué más? La memoria. La memoria, son 5. El intelecto. El intelecto, ¿qué más? Pensamientos. Los pensamientos, ahí está. Ah, la palabra de Dios va a transformar, ¿qué cosa? Todas estas cosas. Lo que tú sentías antes, ya no lo vas a sentir ahora. Los remordimientos que tú tenías antes, ya no lo vas a tener ahora, porque la palabra de Dios transforma el alma. Hermano, pero yo sigo sintiendo... Ah, ese es un tema ya, pues, que tienes que evaluar, que hay áreas en la vida de cada persona que todavía vamos nosotros madurando, ¿correcto? Pero vamos a madurar, miren, ¿de qué manera? Con nuestro propio
concepto? No. ¿Vamos a madurar con nuestras propias estrategias? No. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Ello va a transformar todo esto, porque estamos en un proceso, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese proceso que estamos ahora nosotros? ¿Cómo se llama? La Santificación. santificación. Miren cómo todo se relaciona, ¿se dan cuenta? Estamos en un proceso, la santificación. Porque ya hemos sido, ¿qué cosa? Justificados. En el momento que somos justificados hemos sido salvos. Ya ha habido una regeneración espiritual. Porque hemos sido hechos nuevas criaturas. Y tenemos un nuevo nombre. ¿Cuál es nuestro nuevo nombre? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Miren, si no me creen, vamos a Juan. Estoy viendo algunas caras que dicen así como el rey Agripa, ¿no? Por poquito y me convences. Mira, vamos a Juan. Hay algunos hermanos que son fundamentalistas y que ellos quieren que le demuestres con la... No, demuéstrame con la Biblia. Si dice la Biblia, le hago caso, y si no, no. ¿No? Miren lo que dice 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios. Ajá. Entonces, en el momento en que tú crees, lo recibes, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito ese proceso. El Espíritu Santo es quien viene a tu vida y te da, ¿qué cosa? ¿Qué te da? A ver, primeramente, el Espíritu Santo ha venido, ¿qué cosa? A convencer, a ver, vamos a ver, a convencer, ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, qué es bueno y qué es malo. ¿O me equivoco? Sí, tú le preguntas a un ladrón, oye, ¿tú no sabes que eso está malo que estás haciendo? Sí, yo sé que estoy mal, pero necesito comer, es lo único que sé hacer, ¿sí o no? Cuida la ventana. Entonces, pero estás convencido, pero no hay convicción en tu vida, o sea, no hay eso que te impulse a que puedas cambiar. Tú no vas a cambiar, porque el hombre no cambia al hombre, ¿correcto? Entonces, un cuarto para las 11. Entonces, el Espíritu Santo llega a darte, no solamente a convencerte, sino a dar convicción a tu vida. Esa convicción va a producir, ¿qué cosa? Arrepentimiento. ¿Correcto? Entonces viene el Espíritu Santo, produce convicción a tu vida, ¿correcto? Y tú empiezas a sentir que realmente has vivido una vida alejada de Dios, que realmente necesitas de Dios. Te arrepientes de todos tus pecados y ese arrepentimiento va de la mano con la Justicia. no, con la Fe. con la fe, porque ahí tú crees en Dios. Señor, yo creo en ti, te recibo y toma control de mi vida, sea cual sea la oración que tú hayas hecho. Pero así es el proceso. Si no hay convicción, no va a haber ese cambio en tu vida. Si no hay esa convicción que realmente tú reconoces que necesitas de Dios. Porque tú puedes ser una iglesia y de ahí otra iglesia y de ahí otra iglesia y otra iglesia y vas a ser como el ángel de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Y te puedes recorrer todas las iglesias. Pero si no ha habido convicción en tu vida, no va a pasar nada, hermanos.
Yo me acuerdo cuando yo salí de la iglesia anterior, donde nosotros íbamos, que era de muy buena sana doctrina, pero luego ya los pastores como empezaron a desviarse. Yo salgo de ahí y yo podía irme al mundo, yo podía seguir con mi vida de manera normal. Pero no, yo estaba ya convencido con un grupo de hermanos de las cuales solamente queda uno nomás que a veces viene, que necesitaba buscar de Dios. Y es ahí donde empezamos a orar para que Dios nos guíe. Nos íbamos a ir al movimiento misionero, imagínense, yo iba a estar por allá, ¿no? Imagínense. Pero Dios me trajo acá. Es así, hermano. Cuando hay convicción en tu vida. Por eso dice Pablo en Filipenses, y estando persuadido, miren, y estando persuadido, o sea, convencido, pero con convicción. Tú puedes estar convencido y sí, sabes que está mal, pero lo sigues haciendo. Pero no hay convicción, o sea, no ha habido arrepentimiento, no ha habido ese cambio en tu vida. Si tú, ahora que hay ese cambio, tú entonces, como dice Pablo, ¿verdad? Estando convencido y persuadido en todo esto, el que empezó, ¿qué cosa? La buena obra la perfeccionará. Y ese perfeccionamiento es a través de la santificación, ¿correcto? O sea, en el momento en que tú ya crees, recibes a Cristo, como dice Juan, ¿verdad? Todo lo que recibieron, a todos los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en ese momento que tú lo recibes, el Espíritu Santo viene a morar a tu vida y se queda por un ratito para siempre. Efesios dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice por, dice con, porque la gente que ha causado ese efecto continúa, está ahí. Es un presente perfecto, o sea, es continuo, va a estar siempre allí. Entonces tú recibes el Espíritu Santo, ya tienes el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una regeneración espiritual inmediata, hermanos. Dios te da una naturaleza espiritual inmediata. Hermano, pero yo me alejé y nuevamente regresé. Claro, tú te pudiste haber alejado, tus debilidades, tu humanidad, tu carne, pero has regresado. Sí, hermano, me reconcilié. Es el Espíritu Santo que te anheló siempre celosamente y que en algún momento tenía que traerte nuevamente. Así es, hermanos. Porque no hay ningún poder humano, ni mucho menos espiritual, que pueda detener la obra que Dios ha trazado en tu vida. No existe, hermanos. Y eso claramente lo podemos encontrar en la Biblia. Dice que no hay ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo creado, ni lo porvenir, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni nada que pueda alejarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú ahora estás en Cristo, no hay nada que te pueda alejar de Él. Hermano, pero este hermano peca, otra vez se equivoca, otra vez vuelve. Dios le va a perdonar todo. Tenlo por seguro, sí. Pero no va a haber las bendiciones que Dios tiene para con él en su vida, ¿verdad? Y tarde que temprano el Señor pues se lo va a llevar. Y va a decir, mira, Pepito, es mejor que estés acá conmigo que te sigas equivocando ahí. Pero no dio fruto. ¿Me dejo entender? Y allá en el reino va a estar como un soldado raso, ¿no? Al final de la fila. Así es. Porque nosotros vamos a compadecer en el tribunal de Cristo. Sí, vamos a pasar así una filita ahí en el tribunal de Cristo, pero no para por nuestros pecados, porque nuestros pecados ya han sido perdonados, sino para nuestras obras. A ver, Pepito, ¿qué tanto predicaste mi palabra? ¿Me predicaste a mí o te predicaste tú, Pepito? A ver, Pepito, ¿qué tanto tú diste, verdad, el fruto que yo quería que tú dieras en la tierra? ¿Qué tanto tú crucificabas tu carne? Ahí va a ser, hermanos. Nosotros vamos a alcanzar la gloria porque estamos en Cristo. Sígame, hermano. Una pregunta, hermano. Y hay una palabra donde creo que es Cristo que dice que todo árbol que no da fruto será cortado, echado al Al fuego. fuego. ¿Ya?
Pero usted me está diciendo ahorita, o creo que es lo que entiendo, es que tu salvación sí está, aunque no dé frutos. Claro. Ya eres de Cristo. Y la otra contraparte que dice que árbol que no da frutos será echado al... Claro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué ustedes? Vamos a ir ahí. Ese es en Mateo, ¿verdad? Vamos a Mateo. Vamos a ir un ratito, vamos a desviarlo, porque es bastante para poder hablar, pero está bien, hermanos, pregunten, ¿ah? ¿Se acuerdan qué versículo está? ¿O lo buscamos? Ah, ya, creo que es Mateo. ¿Se acuerdan qué versículo está, hermano? Hay que buscarlo. A ver qué tiene, pueda buscarlo ahorita. Pero estoy buscando. Mateo 7:19. Ajá, ya, acá dice. Todo árbol que no da, mire, ojo. Ya, vamos a ir desde el 15, ¿ya? Mire, vamos a ir del 15. Guardaos de los falsos profetas. ¿Estamos todos ahí? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y agrega, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos